El sexto mandamiento, hermanos. El sexto mandamiento lo comenzamos a analizar la semana pasada. Y yo espero que todos hayan quedado claros de que el mandamiento implica más que la mera acción de no quitar la vida físicamente a otro. Vimos que una cosa es la letra del mandamiento y otra cosa su espíritu. Hoy quiero tomarme el tiempo para analizar uno de los instrumentos principales con los cuales el cristiano puede quebrantar el sexto mandamiento. O en otras palabras, hoy quiero hablar de una manera en la cual quebrantamos el sexto mandamiento que solemos pasar por alto. De hecho, con esta sería nuestra segunda exposición del sexto mandamiento. Me faltaría una más. Quiero tratar una cosa más, que es la ira. Como cuando nos airamos, quebrantamos este mandamiento, y quiero dar algunos consejos desde la palabra de cómo podemos luchar contra este pecado. Pero hoy quiero hablar de la lengua. Hay diferentes herramientas para quebrantar el sexto mandamiento. Los puritanos al menos hablaban de 4. Una, instrumentos físicos o nuestras propias manos, cuando literalmente podemos quebrantar el mandamiento físicamente, quitándole la vida a otro. 2, con la mente, cuando pensamos cosas amargas y maliciosas contra otro. El otro instrumento, y esto es interesante, que la mayoría de los puritanos que consulté lo mencionan. El otro instrumento son los gestos. Niños, ahí tengo unas palabras para ustedes. Los puritanos creían que cuando realizamos malos gestos contra nuestros padres o contra nuestros hermanos, e incluso sacamos esa nariz de toro, ¿sí? ¿Han visto esos niños que sacan la nariz de toro? Esas son herramientas por las cuales también quebrantamos el sexto mandamiento. Pero hay una pequeñita herramienta en nosotros que la cargamos a todos lados, la usamos todo el tiempo, y esa es la lengua homicida. La lengua homicida. Hermanos, hoy tengo un trabajo difícil delante de ustedes. Porque hoy quiero mostrarles que no es poesía cuando estoy diciendo que con nuestra lengua quebrantamos el sexto mandamiento. Que no es exageración ni es hipérbole. Que eso es real. Hermanos, que a Dios le importan nuestras palabras. Mientras doy esta exposición, yo sé que corro el riesgo de que muchos piensen que es una exageración
pensar que mal usar la lengua es una forma de quebrantar el sexto mandamiento. Pero yo espero convencerlos a través de esta lección que a Dios le importa lo que hablas y que Dios registra, ha registrado y registrará cada palabra que ha salido de tu boca y que saldrá de tu boca. La lengua, este pequeño instrumento, es uno por el cual particularmente, con el cual podemos pecar de muchas maneras. Estaba leyendo al puritano Richard Baxter y tiene al menos unas 15 hojas en donde expone los pecados en los que se puede incurrir o los deberes que solemos omitir con nuestra lengua. Hermanos, y si ustedes han leído detenidamente las Escrituras y el libro de Proverbios en particular, se dan cuenta que hay muchísimas formas en las que con la lengua podemos deshonrar a Dios. Muchas. Hoy yo solo voy a ver una pequeña parte de estas, que es cuando usamos nuestra lengua para herir a nuestro prójimo. El sexto mandamiento prohíbe que dañemos a nuestro prójimo y requiere, por el contrario, que cuidemos de él. ¿No es cierto? Es lo que vimos la semana pasada. No solo prohíbe que no dañemos, nos manda que velemos por él, que procuremos su vida. Por eso es que el sexto mandamiento nos terminó guiando hasta la realidad de que la forma de guardar el sexto mandamiento y agradar a Dios es también predicando el evangelio, porque qué mejor forma de cuidar la vida del prójimo que velar por su alma al predicarle las buenas nuevas. Bueno, cuando usamos nuestra lengua para herir al prójimo, estamos quebrantando el mandamiento. A la lengua se le compara con fuego, y de todos los elementos, tierra, aire, agua, el fuego es el más destructor. La lengua, mis hermanos, destruye. Y cuando uso la lengua particularmente contra mi prójimo, la lengua destruye al prójimo, o sea que violo el sexto mandamiento. Dice el proverbio: el hombre perverso cava en busca de mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Lo mismo que dice Santiago. Además, la lengua es comparada en el Salmo 64:3 como una espada. Y yo voy a ir tirando algunos versículos en la espera de que vayan ustedes a todos. A los que me puedan acompañar está bien, pero son varios, así que no espero que lleguen a todos. Pero dice el Salmo 64:3 que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Mis hermanos, la lengua es comparada con fuego, con una espada. La lengua es incluso llamada venenosa, como la misma serpiente. ¿Por qué y cómo es que la lengua puede hacer daño a mi prójimo? Vean, hermanos, por la lengua yo puedo pervertir los caminos de los que buscan a Dios.
cuán importante es para un pastor estudiar la Escritura con seriedad. Por eso dice Santiago, no se hagan muchos maestros de vosotros, porque Dios va a requerir cuentas particulares a aquellos que se han dedicado a enseñar, y si lo han hecho por beneficio propio, a expensas de engañar al pueblo, habrán pervertido el camino de muchos y tendrán que enfrentar el juicio de Dios. La lengua daña cuando genera discordia y división entre hermanos. La lengua es un instrumento de división. La lengua es un mecanismo por el cual traemos heridas a las personas. Dice el Proverbio capítulo 6. Este vale la pena que todos me acompañen. Vayan a Proverbio 6, versículo 16. Seis cosas, versículo 16, 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. En Romanos 3 se le llama a la lengua como venenosa y llena de áspides. Y hermanos, la lengua es un instrumento tan poderoso para dañar que no solo se le llama fuego, no solo se le llama espada, no solo se le llama veneno. Fue la lengua con la cual el más grande asesinato ocurrió en la historia humana. Porque con la lengua Satanás engañó a Adán y a la mujer para que se alejaran de Dios. Hermanos, la lengua es un instrumento poderoso. La lengua se jacta de grandes cosas, como el pequeño timón. Niños, esos grandes barcos de antaño, y algunos todavía quedan unas cuantas muestras en nuestros días, eran movidos por un pequeño circulito que al dar vuelta a un lado o a otro dirigían a toda la maquinaria, todo el barco. Así su lengua, niños, tiene poder para grandes cosas, imagínense, tiene poder para rescatar vidas del infierno cuando se comparte el evangelio, pero tiene poder para hacer grande mal. Dividir al hombre de su Dios, llevar almas a perdición, estorbar el camino de redención como Pedro lo intentó hacer con Jesucristo, dividir iglesias, dividir hermanos, romper amistades, destruir matrimonios. Hermanos, la lengua es un miembro poderoso y son pocos los que la llegan a domar. Yo espero que con este breve resumen de lo que es la lengua y lo que es capaz de hacer, puedas ver que entonces no se está exagerando cuando decimos que la lengua puede ser un causante de quebrantamiento del mandamiento de los mandamientos de Dios. Claro, si con mis pensamientos puedo violar la ley de Dios,
cuánto más con la lengua, que se jacta de grandes cosas. ¿Qué cosas nos prohíbe la Biblia y nos requiere que hagamos con la lengua, particularmente para con nuestro prójimo? A ver, repito, la lengua podría ser analizada desde diferentes ángulos. Por ejemplo, en cuanto al primer mandamiento, ¿qué requiere mi lengua? Bueno, que no la use para alabar falsos dioses, sino que la use para alabar al único Dios verdadero. Bueno, solo estamos viendo qué requiere Dios de la lengua en cuanto al sexto mandamiento, que dice: no matarás. Déjenme dar una lista de cosas y estaremos viendo varios versículos para confirmar esto. En primer lugar, una buena forma de usar la lengua. Presten atención a esto, que esto es casi encontrar el hilo negro. Es guardar silencio con ella. ¿Sabes que una buena forma de evitar quebrantar el sexto mandamiento es muchas veces guardándola? Eso es lo difícil. El hombre que lo logra hacer se le llama piadoso y sabio, porque viene la dificultad, la lengua quiere hablar. Quieta, quieta, tenemos que decir. Una forma de cumplir este mandamiento es cerrando la boca, parando la contienda. Vean, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas. La palabra del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hermanos, ¿te has dado cuenta, querido hermano, que muchas veces has mal usado tu lengua? Porque cuando era tiempo de callar con tu esposa y no seguir la plática, seguiste insistiendo y la llevaste a ella o a él a airarse, a molestarse, a incluso salirse un poco de sus casillas, solo porque no hubo sabiduría para retener la lengua. Dice Proverbios: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mi hermano, si tu esposo o tu esposa se enoja, ellos son culpables ante Dios. Pero si fue por no dominar tu lengua, sino incluso echar leña para que se encienda, tú has hecho pecar a tu hermano. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando hablas y era tiempo de callar y provocas sencilla la pelea ante hermanos, contra el Señor pecas. Cuando no guardas el secreto de tu hermano. A ver, hermanos, esto trae gran mal entre los amigos y hermanos. Dice Proverbios 11:13: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cuántas amistades se acaban porque aquello que un hermano compartió o una hermana compartió de su corazón, el otro, en lugar de guardarlo, lo ha promulgado, y así hiere y trae destrucción
y se vuelve homicida de su hermano al descubrir la desnudez de su prójimo, al descubrir la vergüenza de su prójimo. Ahora, no estoy diciendo que si el hermano viene a confesarte un grave pecado y está haciendo las cosas mal y demás, tú no tengas que exhortarlo y tengas que guardar su prevaricación. Imagínate que adulteró y que pecó y no quiere decir a su esposa o no quiere confesarlo a la iglesia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando está atendiendo, cuando hay algo que él comparte de su alma y tú lo promueves. Además, hermano, quebrantamos este mandamiento cuando levantamos chismes. ¿Qué es un chisme? Decir algo de otra persona que no estamos seguros de que es verdad, o exagerar algo de otra persona, o simplemente mentir dando falso testimonio de otro. Eso es chisme. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hermano, debemos guardarnos de esto. ¿Has dicho últimamente algo a alguien de otro hermano que no estás seguro que es verdad, que es una exageración de tu parte o que sabes que es una total mentira? Eres homicida de tu hermano. Tú debías procurar su bien. Tú debías procurar su espalda. Oye, pero ni siquiera es mi amigo cercano. Escuché a Caín por ahí. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí. Tu prójimo aquí no es solo tus amigos cercanos. Tu prójimo aquí es cada miembro de esta iglesia. Y cuando le has hecho mal a sus espaldas, no solo levantando, no solo diciendo, no solo descubriendo el secreto, pero sino incluso inventándolo, en ese momento le has herido. Mi hermano, ¿has hablado últimamente de alguien más con tu hermano, con otro hermano? ¿Has dicho algo de alguien que no estás seguro o que lo estás exagerando o que sabes que es una total mentira? Homicida, debías cuidar a tu hermano y lo estás hiriendo por la espalda. Otra forma en la cual podemos quebrantar este mandamiento es cuando hablamos de cosas y teología, por ejemplo, de las que no tenemos idea y confundimos. Y los jóvenes, particularmente en esto, deben prestar atención. ¿Cuántas veces pueden estar en las mesas hablando de cosas y conceptos que ni entienden, solo por aparentar ante los demás y confundiendo así a otros o desviándose en el camino de verdad? Has sido homicida también cuando has aconsejado algo a tu hermano que es contrario a las escrituras. Hermano, no sé si hoy voy a ir al día del Señor, estoy cansado. Y le has dicho, sí, hermano, estás en todo tu derecho de descansar, pervirtiendo así la santidad de tu hermano. No, hermano, yo no sé si hacerme miembro de una iglesia y acercarme al pueblo de Dios. Sí, hermano, está bien. Tú sigue como estás. Homicida. En todas estas formas, mis queridos hermanos, podemos volvernos homicidas contra el prójimo cuando en lugar de confrontarlos, los exhortamos con una forma de hacer grave daño y quebrantar. Es cuando se habla mal de los ancianos y oficiales de la iglesia, los pastores y diáconos. Por eso Pablo dice a Timoteo, no aceptes acusación
contra ellos, a no ser por dos testigos. Y testigos no es el chismoso y el que se lo creyó. Testigos son dos testigos oculares que pueden testificar que tal evento pasó. Porque es muy fácil engañar, es muy fácil que un chismoso engañe a otro. Eso es muy fácil. Por eso Pablo requiere dos testigos oculares o dos testigos materiales en cuanto al hecho del cual se le acusa. Mis hermanos, los chismes y calumnias contra los pastores es algo que nunca va a acabar, pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros que no sea de nuestra boca de donde salga eso. Cuando hablamos verdad contra de un hermano con alguien que nada tiene que ver, eso también es homicidio. Cuando damos información a otros de mi hermano a sus espaldas para manchar su testimonio, ¿cuánto puede pasar esto entre nosotros, mis hermanos? ¿Cuánto puede pasar esto entre nosotros? Que tú has descubierto que tu hermano ha pecado, que ha cometido una ofensa, y en lugar de ir y reprenderlo, tú personalmente anuncias a otro, claro, por oración, ¿verdad? Te pido oración por el hermano porque me hizo esto, claro, siempre acompañado de piedad, pero al final de cuentas manchando el testimonio contra otros, e incluso si ya lo hiciste y hablas con otros, estás manchando el testimonio de tu hermano. Dios te mandó a cubrir su desnudez. Dios te mandó a cubrirle de sus faltas, no a propagárselas para que manches su testimonio contra otros. Dice Proverbios 13:5: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso y infame. El justo aborrece la mentira. Hermano, cuando hablas palabras de desánimo a tu prójimo, ¿recuerdan a esos pusilánimes de Deuteronomio, en el libro en el Pentateuco? Cuando llegan a dar un reporte desalentador al pueblo de Israel, y entonces provocan que Israel ya no quiera seguir a Dios. Hermanos, ¿qué otra forma de ser homicida sino llevando a otros a que desobedezcan a Dios? Llevando a tu esposa a que desobedezca a Dios, no a que sea más celosa de las cosas divinas, sino menos. ¿Qué fue lo que este profeta, ahora estoy olvidando su nombre, esto acaba de venir a mi mente, así que no se me está yendo el profeta que hace al pueblo de Israel adulterar, que no le funcionan primero las Balac, ¿cierto? Gracias. No le funciona, y entonces dice: mira, puedes hacer esto, llévales mujeres y ellos van a pecar. ¿Qué otra forma de ser homicida que usando la lengua para llevar a pecar al pueblo? De todas estas maneras quebrantamos el mandamiento. Ahora, ¿cómo podemos usar nuestra lengua para con nuestro prójimo bien? Hermanos, protegiendo su dignidad. El justo aborrece la mentira. Cuando viene ese hermano que batalla con el chisme y me quiere hablar mal de mi prójimo, y yo lo detengo y digo: no puedes hablar mal de mi hermano, no debes hablar mal. Es una forma en la que yo estoy agradando a Dios. Hermanos, esto fue lo que
Lutero intentó predicar muchas veces a su iglesia. Parece que predicó los 10 mandamientos al menos en 3 ocasiones distintas, porque quería mostrarle a la iglesia que tienen muchas formas y muchas maneras de agradar a Dios, y que no solo es el misionero en la China o en Irak que puede agradarlo. Tú, al meditar la ley de Dios y guardarla con todo el corazón, haces grandes cosas para el Señor y le agradas. Cuando viene el chismoso y lo detienes, aunque cuesta y necesitamos valor, estás agradando a Dios. Ya puedo ver su rostro sonriendo, metafóricamente hablando, porque se ha detenido al que ha hablado mal. Esto quiere decir que si callas ante el chismoso, participas de su pecado. Pero no solo protegiendo la dignidad del otro, sino hablando lo bueno del hermano y siendo caritativo con el que nos ofende. Hermanos, no solo es mi deber no hablar mal de mi hermano. Es mi deber que si hay oportunidad y alguien quiso hablar mal de él, yo por el contrario incluso puedo hablar bien de él. No hay otra forma de luchar contra el mal más que con el bien. ¿No dijo eso el apóstol Pablo? ¿Cómo vencer el mal? Con el bien. Tienes incluso pensamientos en contra de tu hermano. ¿Sabes una buena medicina? Ora por su bien. Eres tentado a hablar mal porque estás enojado con este hermano de acá, el de la derecha o el de la izquierda, y eres tentado a hablar mal de él. ¿Sabes qué puedes hacer para solucionar eso? Procura que cuando seas tentado pienses en cosas buenas de él, e incluso si las puedes proclamar, hazlo. La mujer sabia abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. La ley de clemencia. Mi hermano, hermana, mis hermanas, ¿cómo usan su lengua? Solteras, ¿cómo usan su lengua? Pablo da una instrucción peculiar a aquellas que por alguna circunstancia no tienen marido. Y dice, esas mujeres deberían casarse de pronto, a fin de que no anden de casa en casa chismeando. Mis hermanas, yo sé que dirán, yo me quiero casar, pero bueno, oremos por ese hombre. Y es algo que hacemos los miércoles en la reunión de oración, orar por esposos para los solteros, cónyuges para los solteros. Pero es tu responsabilidad, mientras estás en esa situación, ocuparte en cosas santas y no estar usando tu lengua, ni la tecnología, ni las llamadas con otros para estar hablando mal de tu prójimo o de tu hermana. Se nos prohíbe hablar ásperamente. Quítese de toda gritería. Por el contrario, una forma de guardar el mandamiento es hablando de manera tierna y cuidadosa. Pero hermano, yo sí soy macho de Jalisco, pecador de Jalisco, del cual te tienes que arrepentir y santificar. Son cosas que debemos purificarnos. ¿Saben qué otra forma podemos asesinar a los hermanos? Y particularmente a los predicadores. Por eso debemos tener cuidado en cómo usamos la lengua, adulándolos, porque les pervertimos el corazón para que se inflen y su caída sea próxima. Tengo más en la lista, pero creo que ahora nos hemos dado una lista, de una idea, de lo que se nos requiere en el 6º mandamiento respecto a nuestra lengua. 2 cosas: proteger la dignidad de mi hermano
¿Usar mi boca para edificar a mi hermano y no para su destrucción? ¿Hablar bien y no chismear? ¿Procurar guardar la dignidad, el secreto de mi hermano y demás? Pero hay una cosa más con la que quiero terminar antes de dar algunos consejos para cómo lidiar con la lengua. Y es esta. Fue muy interesante, mis hermanos, que en varios libros puritanos que consulté para esta exposición, en varios dijeron que el sexto mandamiento no solo prohíbe malos gestos, el mal uso de la lengua, sino dijeron, se prohíben los duelos. ¿Cómo que los duelos? ¿Han visto en esas películas del oeste donde se ponían dos hombres espalda con una pistola, caminaban tantos pasos y volteaban y se daban? Eso era un duelo en la mente de los puritanos. Y qué curioso, ¿no? Para nosotros es sentido común. Claro, es como si se nos dijera, y se prohíben resolver los problemas en el ring. ¿Pueden imaginar que tenga que dar esa aplicación? Si tengo que dar esa aplicación, hermano, ya estamos mal, ¿sí? Pero ¿por qué en este contexto puritano eso era necesario? Porque algunos puritanos, algunos teólogos reformados no llegaron a ver del todo mal eso. Es que la cultura nos afecta. De hecho, saben, tengo una grabación de esto en el internet por si alguien quiere consultarlo con el pastor Eduardo. De hecho, saben que en los cánones de Dort hubo un autor que se llamaba Gomarus, no me acuerdo si era Franciscus Gomarus, que una persona empezó a hablar mal de él en medio de las disputas y entonces lo retó a un duelo. Y ahora Franciscus Gomarus era el bueno, era el teólogo reformado bien, y dijo, te reto a un duelo, y se iba a hacer, pero no me acuerdo por qué se terminó cancelando. Bueno, hoy a nosotros eso nos puede parecer extremo, pero esto, yo decía, ¿qué hay en nuestro contexto? ¿Qué pecado podemos estar cometiendo constantemente que ni siquiera nos damos cuenta que estamos cometiendo? Hermanos, la forma en la que hablamos en las redes sociales es otra forma en la que quebrantamos el sexto mandamiento. Cuando hablamos con esa aspereza, sobre todo quizá esto aplica a los jóvenes de la iglesia, cuando hablamos con esa jactancia y soberbia, es otra forma en la cual quebrantamos el mandamiento. Hermanos, ¿cómo domar la lengua? ¿Cómo domar la lengua? Primero, hermano, tienes que estar convencido que tu lengua quebranta el sexto mandamiento. Recuerda, convéncete que es necesario, que Dios espera de ti, que guardes tu lengua. Mis hermanos, podemos pensar que la vida cristiana acabó cuando dejé esa borrachera, cuando se dejó esa drogadicción, cuando se dejó ese matrimonio violento, y es todo. Pero la escritura dice que el creyente debe ir como el lucero de la mañana, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y una vez que esas cosas ya fueron domadas, ahora es necesario llegar a todo en la vida del cristiano. A Dios le importa lo que hablas y cómo hablas y cuando hablas de tu prójimo. Comienza por darte a entender esto. Si tú no estás convencido que a Dios le importa tu lengua, jamás podrás domarla. Si no estás convencido, ora todos los versículos que hemos visto para que puedas estar seguro que es así. Recuerda, Cristo prometió hacer juicio de cada palabra. Mateo 12:36. Recuerda, Satanás es experto en usar mal su lengua para traer destrucción. Es homicida de principio. Recuerda, tu palabra es como un fuego, una espada que puede herir gravemente. Recuerda, la verdadera piedad
no acaba, sino cuando se doma la lengua. Pero ¿cómo? Hermano, empieza por guardar tu corazón. ¿Sabes por qué hablas o por qué en ocasiones hablamos las necedades que hablamos y en lugar de edificación traemos perturbación? O en lugar de buenas cosas de nuestro hermano tendemos a hablar más de él. ¿Sabes por qué? Porque hay un problema de corazón. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios. Marcos 7:21. Trabaja en tu corazón. De hecho, no solo es una exhortación a que llenes tu corazón con la palabra de Dios para que tengas oportunidad de edificar a tus hermanos en los ágapes y en otro tiempo y traer una palabra de consuelo y de ánimo, en lugar de solo perturbación con las noticias terribles que ocurren en nuestro país. Pero no solo es esa aplicación, también es esto, hermano. Si tiendes a hablar mal de cierto hermano de la iglesia o de cierta persona, arregla tu corazón en cuanto a esa persona. Ve y siéntate con él. Si hay algo que arreglar, atiéndelo, porque si no vas a estar luchando constantemente con ello. Además, llena tu corazón del evangelio. Sus Biblias en Efesios 4:29. Por favor, Efesios 4:29. Dice el texto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea que con vuestras palabras podemos contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda... ¿Ven cómo llega al corazón? O sea, para que no abres palabras corrompidas, quítese de vosotros toda amargura, eso va al corazón, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Cristo. ¿Quieres aprender a usar bien tu lengua? Llena tu corazón del evangelio. Pero hermano, estoy siendo tentado a herir a mi prójimo con un chisme, porque me hizo mal él a mí, porque me hizo daño. Llena tu corazón del evangelio, que cuando nosotros pecamos contra Dios, Él se dio a nosotros. Llena tu corazón de las buenas nuevas. Yo sé, mis hermanos, la sabiduría del mundo dice: piensa mal y acertarás. La sabiduría divina dice que esto es diabólico y que más bien el amor piensa lo bueno de su hermano, habla lo bueno de su hermano, gobierna tus pasiones por medio de ser lleno del Espíritu Santo, medita en la palabra, practica la oración. Y si esto es un problema en particular para ti, tu lengua, lleva estas verdades al trono de la gracia para que puedas domar la lengua. Porque hermanos, en Cristo la lengua puede ser usada para mucho bien. En Cristo antes nuestra lengua con el taxista o con cualquier persona era usada para mal. Ahora puede ser usada para llevarlo a Cristo. Huyamos del homicidio con la lengua y prediquemos el evangelio. Hablemos bien del prójimo, cuidemos sus espaldas, apartémonos del chisme, hablemos con ternura y mansedumbre, sazonemos las palabras con sal, seamos mansos y humildes en nuestra forma de usarla. Mis hermanos, que el Espíritu de Dios nos convenza que a Dios le importa lo que hablamos, cómo lo hablamos, a quién lo hablamos, y que tengamos determinación para luchar en guardar este mandamiento con la ayuda del Espíritu Santo. Recuerden que Cristo murió también por los pecados de la lengua. Recuerden que Cristo nunca usó mal su lengua, sino que cuando le maldecían, no respondía, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente.
Y mis hermanos, y Cristo hizo todo esto para darnos perdón a nosotros. Mi amigo, se lee el sexto mandamiento, no matarás, y decimos, en ese estoy bien, checklist. Pero ¿qué a la luz de esto? Jesús dijo, cualquiera que llame necio a su hermano, o fatuo, o sea, cualquiera que usa su lengua para herir a su hermano, es digno del fuego eterno. ¿Has usado tu lengua para herir? ¿Has dicho una maldición a alguien? ¿Has gritado con tu lengua? ¿Has proferido chismes contra alguien? ¿O verdades, pero para dejarlo mal ante otros? Eres homicida de corazón. Eres homicida por hecho, por la boca. ¿Puedes ver cuán imposible es ganar la salvación con tus propios esfuerzos? Hermanos, es locura pensar que el hombre puede ganar su salvación por sus propios esfuerzos. De la A a la Z estamos condenados. Amigo, Cristo es Salvador, no solo de homicidas reales, sino de homicidas de lengua. Él puede ser también tu Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos.